Buenas tardes. Pues como ya saben, el día de hoy me toca compartirles el tema de mesa. Pues primero que nada les doy la bienvenida a mi casa, mi casita. Sean bienvenidas, pónganse cómodas. Pues el tema de hoy será del libro de Oseas, capítulo 2 en adelante. Pues espero que sea de bendición este tema. Pues como les dije, el tema será se encontrará en Oseas 2, para que lo lean, lo chequen ahí en casita, del 2, pero voy a estar tomando unos cuantos textos, pero les hablaré un poco de lo que fue la relación de Oseas con Gomer. Si lo recuerdan, dice la escritura que Gomer era una prostituta, ¿no? Entonces, Oseas, pues era un siervo del Señor. Y el Señor le había ordenado a Oseas que fuera a tomar a una mujer que era fornicaria, ¿no? Que era adúltera, porque pues andaba con distintos hombres. Entonces dice que cuando Oseas toma a Gomer, pues le dio hijos, pero una vez que le da hijos, ella vuelve a buscar a sus amantes, o sea, es cuando ella comete infidelidad a Oseas. Entonces ella vuelve a sus amantes porque quizá ella, no sé, la costumbre de lo que ella antes hacía, y cae nuevamente eh, pues meramente a la prostitución nuevamente. Dice en el 5, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Lo buscará y no los hallará. Aquí, pues lo que el Señor trataba de hacer ver era que el pueblo de Israel haga de cuenta que lo que pasó entre Oseas y Gomer era como un ejemplo, ¿no?, de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con el Señor, porque dice que el pueblo de Israel había sido infiel. Entonces, de esa manera el Señor había permitido que Gomer fuera infiel a Oseas. Entonces, porque el Señor estaba dando a entender que lo mismo que estaba pasando en esa relación, en la relación que Él permitió, porque recordemos que Él fue el que ordena a Oseas tomar a una mujer, sabiendo cómo era, ahora sí que como dicen por ahí, sabiendo sus mañas, o de dónde la estaba trayendo de dónde la estaba sacando, ¿no? Me imagino que pues el dolor, ¿no?, de Oseas, o sea, del dolor que él sintió, que su esposa, una vez que él había sacado de prostitución, al haberle dado un hogar, al haberle dado una estabilidad, ¿no?, un hogar, hijos, aún así me imagino el dolor de él, de ver que ella volvió nuevamente. Obviamente porque la amaba, porque pues sabemos que cuando nosotros nos unimos a alguien, pues los amamos, por ejemplo, nuestros esposos, ¿no? Entonces, pero aún así, me imagino el dolor de él, o sea, me puedo imaginar, porque como les dije,
como les digo, yo a las que un poco les he comentado, les he compartido lo que yo viví en mi matrimonio, pues yo puedo saber el dolor que sintió Oseas al ver que su mujer le había sido infiel. Ahora, dice aquí la escritura en el 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. O sea, los amantes ya no la iban a aceptar porque el Señor ya no le iba a permitir nuevamente que ella volviera a lo mismo, ¿no? Entonces dice, pero aún fue necesario, ¿para qué? Para, como les digo, porque él estaba dando, ahora sí que como estaba poniendo como ejemplo lo que el pueblo de Israel estaba en el matrimonio de Oseas, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con él, con el Señor. Una vez que los había sacado de esclavitud, ellos volvieron porque si recordamos, el pueblo de Israel, él era idólatra. Entonces, aún así, él también era infiel. Ahora dice, no solamente era, ahora sí que no solamente era, ahora sí que no solamente el pueblo de Israel era idólatra, sino que también era infiel. Ahora dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, ella notó la diferencia, ¿no? Cuando ella vuelve a sus amantes y ve, ¿no? O sea, se da cuenta del trato que ella llevaba o de la vida que ella llevaba, ella es cuando siente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? Yo estaba mejor en mi casa, en mi hogar, con mi marido, me lo daba todo. ¿Qué estoy buscando? Quizá ella tenía varios vacíos en su corazón, no sé, había vacíos, porque por algo ella se prostituía. Había un vacío que quizá ella no podía llenar. Pero dice el Señor que aún así dice, y ella no reconoció que yo le daba trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, dice, ella no lo notó, ella no notaba que aún así, o sea, el Señor permite que ella vuelva, ahora sí que a su trabajo anterior, pero una vez que vuelve, aún el Señor permite que quizá no sé cuánto tiempo ella haya nuevamente estando, no dice la escritura pues cuánto tiempo ella se prostituyó nuevamente, pero dice que ella le ofrecía el oro, la plata y el oro que ofrecía Nabal. O sea, el Señor todo eso lo permitió, obviamente que con un propósito, ¿verdad? Entonces dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Me da Oseas, que fue el lunes en la noche, me dice, me iba a meter a bañar y el Señor me dice, Oseas, yo en realidad, créanme que para mí Oseas es recordar el libro de Oseas y de lo que habla en el capítulo 2, es recordar lo que yo viví en mi matrimonio, como les decía. Incluso llegué a decir al Señor, Señor, ya es momento de que yo cuente lo que yo viví en mi matrimonio hace 2 años. Es momento de yo hablar del testimonio que yo tuve a raíz de la infidelidad en la cual yo viví con mi esposo. Ahí en la mañana que yo hablo, en la mañana que yo oraba, le decía al Señor, Señor, quiero que seas tú el que hable, quiero que seas tú el que hable a través de esta palabra. Y el Señor, la verdad, me quebró, sinceramente les cuento, me quebró tanto en la mañana, me quebranté tanto en la mañana, cuando me dijo el Señor, tú eres infiel, vuelves. Como les decía, a veces volvemos le fallamos al Señor, pero aún que el Señor
Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Yo no sé cuántas veces, como les digo, hemos fallado al Señor. Porque hay muchas maneras de serle infiel a papá. Muchas. Sin embargo, Él, en su amor hacia nosotros, nos perdona. Nos perdona y nos trae nuevamente hacia Él. Pero debemos de pedirle perdón a papá cada vez que le fallemos a causa de nuestra infidelidad. Pidámosle perdón. Él nos espera siempre. Él conoce nuestro corazón y sabe lo que en él hay. Como les decía, yo me equivoqué, yo volví al Señor, Él me perdonó, sabiendo aún que yo había sido también infiel. Pero Él nos ama tanto a pesar de todo. Como les decía, ¿cuántas veces a veces hemos sido infiel al Señor? Yo no lo sé, pero yo fui infiel a mi Padre Celestial cuando yo me aparté de Él. Como les dije, el Señor permitió eso en mi vida porque en la mañana me lo decía. O sea, Él permitió que yo viviera esa infidelidad con un propósito, pero también para que yo me diera cuenta de hasta ahora, bueno, hasta hoy lo entiendo, de que era porque lo mismo que sintió Oseas, lo mismo que sentí yo al haber vivido en el matrimonio una infidelidad, eso representa igualmente lo que el Señor siente cuando nosotros somos infieles, cuando nos apartamos del Señor y volvemos a nuestras viejas costumbres o nos volvemos a nuestros dioses, volvemos a lo que hacíamos antes, cuando nos olvidamos de Él. Es ahí cuando el Señor le duele que nos apartemos, que nos olvidemos de Él, como dice aquí en el 13, y se iba tras sus amantes y se olvida de mí, dice Jehová. Yo no sé, hermanas, cuántas veces nos hemos olvidado del Señor. Yo me olvidé del Señor. Lo que yo viví fue necesario, porque lo que Él siente cuando nosotros nos apartamos, nos olvidamos de Él, es lo que se siente vivir una infidelidad. Como les dije, yo lo viví, yo sufrí eso de ver que mi esposo no me amaba y se fue con otra, buscó otra, lo que conmigo tenía. Yo reconozco que en su momento también fallé. Quizá yo también yo también tuve responsabilidad en que él buscara lo que tenía con lo que quizá yo no le daba, o quizá lo que yo no le, en el momento le negué. Fallé también, pero yo sé que fue necesario y el Señor lo permitió para que yo me diera cuenta de lo que Él siente cuando yo me aparto de Él o cuando nos apartamos de Él. Ahora dice el Señor, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Cuando una vez pasas una infidelidad, y se los digo, te sientes solo, te sientes olvidado, te sientes que tu esposo no te ama, sientes que ya no importas para esa persona que tú amas con todo tu corazón, con el cual tú has compartido. O sea, el dolor de saber que la persona con la que tú tienes años viviendo, años conviviendo, que es tu esposo, cuando te falla, cuando se olvida de ti, cuando se va con alguien más, es algo súper doloroso. Ahora me voy a brincar hasta el 16, dice, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que dice que eso es marido mío.
eso quiere decir Ishi. Y nunca más me llamarás Baal. Cuando nosotros pasamos por esta infidelidad, nosotras las mujeres, el Señor se hace nuestro esposo, el Señor es nuestro esposo. Porque cuando pasamos por ese tipo de desierto, cuando el Señor nos permite llevarnos al desierto, en esa situación, es ahí donde prestamos atención, es ahí donde el Señor nos habla y nos hace entender tantas cosas. Se los digo porque en su momento yo entendí muchas cosas, pero hasta hoy me estoy dando cuenta todo lo que el Señor me quiso dar a entender en ese momento. Y que aunque en el momento yo no tenía a mi esposo, en el momento estábamos viviendo esa crisis en mi matrimonio, estábamos pasando por ello, pero el Señor jamás me dejó. Pero aún así, el Señor nuevamente me había traído aquí con Él. Nuevamente regresé después de un mes donde yo había dicho, ya no más, porque ya la situación con mi esposo se había, ahora sí que, tornado de una manera muy difícil. Ya era muy difícil convivir con él. Les cuento, fue algo muy terrible para mí. Fue quizá uno de los procesos más dolorosos que he vivido desde el tiempo que tengo, que llegué a los pies de Cristo. Quizá fue uno de los procesos más dolorosos que yo pude haber vivido. Y sinceramente había días que deseaba irme. Les soy sincera, o sea, llegó momentos en que yo dije, me voy. A veces agarraba la moto y quería no volver, desaparecerme. La verdad, fue algo muy doloroso para mí. Y créanme que por eso cuando el Señor me decía que tenía que compartirles esto, créanme que yo no lo quería hacer, pero yo sabía que por obediencia tenía que obedecer y tenía que hablar de lo que el Señor había permitido también en mi matrimonio. Entonces, como yo les decía, hubo momentos que ya no podía más. Había momentos que ya me daba por vencida. Y como les digo, terminé yéndome. Pero una vez cuando yo me voy, yo le digo al Señor, ya no más. Pero al Señor no se le habían olvidado mis oraciones. Al Señor no se le había olvidado lo que yo le había pedido con tanto dolor, con tanto clamor, ¿no? Como les digo, fue cuando empieza mi proceso de sanidad, pues yo tenía que perdonar a mi esposo. Y fue ahí donde yo lo perdono, entrego lo que estaba pasando al Señor, lo que había en mí, porque pues había muchas heridas, había mucho dolor en mi corazón, muchas heridas, y quizá yo tenía que entregarlo. Y fui a él, no sé si Gaby lo recuerda, pero yo tuve que exponer mi herida a él, lo que él me había ocasionado. Yo fui guiada. En ese tiempo ya había ingresado yo al grupo. Cuando yo le comenté a Gaby de esto que les cuento, yo expuse mi herida. Fue ahí cuando yo sentí que ya había perdonado a mi esposo de su infidelidad. Fue a principios de este año. Y como les digo, fue fácil, ha sido un proceso de restauración, porque el Señor es el que ha estado restaurando nuestro matrimonio, y yo lo doy por restaurado, porque como les digo, yo en su momento, antes de que yo fuera sanada de esto, yo lloraba, o sea, yo compartía esto y era un dolor, era un remover todo, ¿no? Remover todo lo que había pasado, pero papá sanó esa parte en mí. Entonces, un montón de escritos, porque
yo escribía bastante en ese tiempo. Yo recuerdo que yo escribía, yo oraba, yo le hablaba al Señor de una manera que el alma hasta se la desgarraba, el alma hasta, no sé, derramaba mi alma al venir al Señor. Y yo le decía, Padre, yo sé que tú vas a restaurar mi matrimonio, yo sé que tú lo vas a hacer. Si tú has permitido esto en mi matrimonio, yo sé que va a ser con un propósito, yo sé que va a llegar el día en que yo voy a dar mi testimonio de lo que tú vas a hacer en mí. Yo lo recuerdo tantas veces, incluso desde el lunes hasta hoy, todavía el día ayer, jueves, yo revisaba mis apuntes de ese tiempo, porque les digo, cuando el Señor me dice que iba a hablar de esto, cuando me da el tema el Señor, cuando yo se lo pido, le digo que qué tema voy a hablar para esta semana, el Señor me dice Oseas, y créame que yo empecé ahora sí que a meditar en esto. El Señor me llevó a mis libretas de mis apuntes, de lo que yo había escrito, de lo que yo había, y ahí encontré todo lo que yo había buscado, de cómo yo había orado infinidad de veces y había escrito infinidad de veces que el Señor iba a restaurar mi matrimonio, que mi matrimonio no iba a ser para separación, y aún así, les soy sincera, yo me fui, terminé yéndome de mi casa, duré un mes fuera con mi esposo, y fue ahí donde yo vuelvo y empieza, pues ahora sí, como les digo, no fue fácil regresar con mi esposo y chun, ya, todo, no pasó nada, no, fue lo difícil estar con él, vivir con él, a pesar de lo que habíamos pasado. Pero fue ahí donde empieza ahora sí que mi proceso de sanidad, no empieza el Señor a sanar, que fue hace un año, fue entrando este año del 2022, porque ahora sí que el año en que fue el más dolor de cuando yo paso esto fue en el 2020. Esto fue en finales de octubre de 2020, fue a un periodo a principios de 2021. Pero cuando el Señor, ya nuevamente yo regreso con él, ya fue como por ahí como en abril, no, en marzo creo. Pero ya de ahí pues es cuando viene lo más difícil, ¿no? Que fue en ese tiempo de entre marzo, entre abril, entre mayo y al finalizar el 2021. Y ya fue cuando empieza mi proceso así que de sanidad, porque pues fue muy doloroso vivir todo eso. Fue así que demasiado doloroso. Pero cuando ya entra cuando en este año que entra, que empieza, mira, así que mi proceso de sanidad, fue cuando tuve que perdonar a mi esposo y aceptarlo y amarlo nuevamente y vivir con él. Pues este ha sido mi tema de mesa. Nuevamente le doy las gracias por haber venido a mi casita. Gracias por haber escuchado y porque me dio la oportunidad de poderles compartir mi testimonio de lo poquito un poquito de mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en mí. Les doy las gracias. Las quiero mucho, Dios me las bendiga. Para mí siempre es un placer tenerlas en mi casa. Hasta pronto, Dios me las bendiga.